Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda, como cada martes, se acerca a un tema nacional de interés para todo nuestro pueblo. Hoy lo hace a un asunto que tiene que ver con un combate que ha llevado a cabo nuestra sociedad desde el triunfo mismo de la revolución. El combate frente a las drogas de la sociedad cubana, ahora en un complejo escenario internacional. Sobre ello estaremos hablando en esta mesa redonda que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera María Esther Reus González, ministra de Justicia de nuestro país y presidenta de la Comisión Nacional de Drogas. También me acompaña la doctora Ana Elsa Velázquez Coviella, ministra de Educación de nuestro país, el doctor Alfredo González Lorenzo, viceministro del Ministerio de Salud Pública, el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe de la Dirección Nacional Antidrogas del Ministerio del Interior, y también está con nosotros esta tarde la compañera Yuniaski Crespo Vaquero, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en nuestro país y también miembro del Comité Central del partido. Con ellos estaremos compartiendo reflexiones, análisis sobre el combate a las drogas en Cuba y sobre la situación internacional en la que desarrollamos ese combate. Me acompañan esta tarde también acá en nuestro estudio integrantes de la Comisión Nacional de Drogas, representantes de diferentes organismos de la Administración Central del Estado, de nuestras organizaciones de masas en el país y que son parte de todo este combate integral que en el país se lleva a cabo en Cuba contra las drogas. Me acompañan también aquí en el estudio los colegas Oscar Figueredo y Luis Eduardo López, quienes están siguiendo ahora mismo a través de la internet, por nuestras redes sociales y en los sitios web de Cuba Debate y la Mesa Redonda, el desarrollo de este programa de hoy, que además de estar siendo transmitido a través de la radio y la televisión cubana y las ondas internacionales de Radio Habana Cuba, pues también está siendo transmitido en vivo a través de la internet, una transmisión en streaming a través del sitio en YouTube de la Mesa Redonda. Así que usted tiene la posibilidad de seguirnos o a través de las transmisiones normales de nuestra mesa o a través de las transmisiones a través de la internet. También quiero decirles que como en cada mesa redonda de tema nacional está disponible desde este minuto el teléfono 7831-2484 de Radio Rebelde para que usted pueda hacernos llegar su opinión, su interrogante sobre este importante tema. El jueves estaremos de regreso para responder algunas de esas inquietudes, así que desde este minuto está habilitado ese teléfono para que usted se ponga en contacto con nosotros. Les propongo entonces que nos acompañen en estas casi 2 horas de programa para hablar sobre el combate de Cuba frente a las drogas en medio de un complejo escenario internacional. La colaboración ciudadana ha hecho posible la desarticulación de una red de narcos que iba a introducir más de 400 kilos de cocaína en Arabia Saudí. Hay 21 detenidos que ocultaban la droga en pollos congelados y latas de pintura. La Policía Nacional recibió numerosos correos electrónicos de internautas que alertaban de que los traficantes anunciaban y distribuían la cocaína a través de Internet. Sillas y mesas como estas llegaban en contenedores al puerto de Barcelona, en su interior repletas de pasta de cocaína. Lo hacían en barco desde Perú. Han confiscado 200 kilos de cocaína que una vez cocinados se convertirían en 1 tonelada para ser vendidos. Los 13 detenidos formaban un cártel colombiano. El hermano del máximo responsable ya fue encarcelado en Estados Unidos por la misma actividad delictiva. Eduardo Saucedo, de 30 años, habría vendido en varias ocasiones pequeñas cantidades de droga a un hombre que resultó ser un informante de la policía. Tras analizar la hierba en los laboratorios y confirmar que se trataba de marihuana, Saucedo fue arrestado en su casa en el 765 de la calle 27 del este de Hialeah. Son algunos flashazos de noticias recientes en diversos medios internacionales sobre el tema de las drogas. Viendo estas imágenes y estas noticias, coronel Poey, ¿cómo caracterizar entonces en este momento el escenario internacional de la producción, el tráfico y el consumo de drogas? ¿Cuáles son los peligros más latentes que se plantean en este escenario internacional? ¿Cómo impacta eso que está ocurriendo en el mundo hacia el interior de nuestro país? ¿Qué peligros enfrentamos como país? Buenas tardes, Randy, y al resto de los palenistas y sentido general a nuestro pueblo. El combate a las drogas constituye un tema que genera preocupación internacional. En primer lugar, porque se aprecian mayores complejidades, incremento de las producciones de droga y consumo, así como el efecto que produce en violencia en el tráfico. Recientemente, entre los días 19 y 21, se desarrolló un amplio debate en Naciones Unidas, donde participaron presidentes, primeros ministros y altos funcionarios, donde tratando de buscar solución a este gran problema.
No me voy a referir en específico al tema por cuanto contamos hoy con la presencia de la ministra de Justicia, que abordará específicamente sobre este tema. Randy, Cuba no está ajena a esta problemática y tendencias que se observan en el mundo, y en particularmente en las Américas. Si bien es cierto que los países del sur se identifican como los principales productores de cocaína, los países del centro, América, de tránsito hacia el principal consumidor al norte, lo cierto es que se incrementan las producciones de droga, principalmente marihuana, heroína y otras sustancias psicoactivas que afectan de mayor o menor medida a todos los países del área. De igual forma se incrementa de forma significativa la cantidad de consumidores en el área. En particular, nuestro país se ve impactado por el tráfico, a partir de la incidencia de lanchas rápidas que cubren la ruta del paso de los vientos, pasando por el Canal Viejo de las Bahamas con destino a Estados Unidos, fundamentalmente con cocaína, marihuana y heroína. Si bien es cierto que estas lanchas evitan la entrada a nuestro territorio nacional, lo cierto es que las acciones de los servicios antidrogas del área, en ocasiones en su persecución, estas lanchas logran entrar a nuestro territorio nacional y bombardean o retiran al mar estos paquetes, los cuales a partir de las corrientes marinas son arrastradas hasta nuestras costas. Significar como importante que nosotros denominamos a este tipo de modalidad recalo. Significar además que la cantidad de droga en volúmenes de cantidad y ocupaciones, esta significa la principal afectación en nuestro país. En el año 2015 se logró ocupar 905 kilogramos de droga a partir de la incautación de 84 paquetes, lo cual significó el 72% del total de la droga incautada en nuestro territorio. Otro elemento que le impregna complejidad al fenómeno es la intencionalidad de cubanos radicados en el exterior con la intención de introducir droga a partir de lanchas rápidas vinculadas al tráfico de personas. Y se han unido esos dos fenómenos. Esos dos fenómenos se han unido. Tráfico de estupefacientes y tráfico de personas. Y tráfico de personas. En el año 2014 y 2015 se desarrolló una operación que concluyó con la detención de 25 individuos, incluido el organizador, y se logró impedir la entrada al territorio nacional de 150 kilogramos de marihuana. Ante esta situación, el sistema ministerial de enfrentamiento, principalmente las tropas guardiafronteras, vienen desarrollando desde el año 1999 la Operación H, dirigida en lo fundamental a perseguir y detener aquellas lanchas que intentan introducirse en nuestras áreas jurisdiccionales con este tipo de actividad. Este accionar ha impedido o ha permitido mantener alejados de nuestras áreas los traficantes vinculados a esta incidencia. Un % importante de estos paquetes que recalan son arrastrados a nuestras costas y a la vez son recuperados. Significar el importante papel que ha venido jugando nuestro pueblo, en particular organizado en el destacamento Mirando al Mar, los cuales en mayoría y con una integración mayoritaria de jóvenes ha venido recuperando un % importante de esta droga y además aportando un nivel de información relacionada con avistamientos o lanchas sospechosas vinculadas a esta actividad. Comité de Defensa de la Revolución nucleando esos destacamentos Mirando al Mar. Importante, como usted decía, la incorporación de muchos jóvenes en los últimos años a esa labor también. Randy, la tropa guardiafrontera en este periodo, en el año 2015, también actuaron y detuvieron en nuestras aguas jurisdiccionales 3 extranjeros que en franca acción de tráfico hacia un tercer país se le ocuparon 24 kilogramos de marihuana. Otro de los escenarios de combate, por los impactos y las amenazas potenciales que se observan, lo constituye la frontera estatal marítima y aérea. En este aspecto, la principal afectación que tenemos en los puertos son los contenedores que en régimen de exportación o importación, en tránsito o en transbordo en puertos de nuestra área, son utilizados en ocasiones por traficantes para introducir drogas. En ocasiones con el apoyo de la empleomanía de estos lugares. Eso se ha usado como campañas mediáticas en contra de nuestro país, fundamentalmente, y las investigaciones desarrolladas por nuestra fuerza y la Aduana General de la República han podido confirmar que ninguna de estas operaciones el origen ha sido Cuba, ni el destino de esa droga era para nuestro territorio. El más reciente caso fue el que se dio en Panamá, donde se acusaba a Cuba de haber participado en una operación de tráfico y se demostró por las autoridades cubanas lo ilegítimo de la noticia y por supuesto la no participación cubana en esos hechos. Así mismo, Randy. En el caso de los aeropuertos internacionales, en los últimos años se aprecian mayores complejidades a partir de los intentos de cubanos radicados en el exterior o con viajes al exterior que utilizan
mulas o correos extranjeros o nacionales para introducir drogas, fundamentalmente marihuana, cocaína y cannabinoides sintéticos. Para que se tenga un dato de lo que estamos hablando, en el año 2015 fueron frustradas en intento 59 operaciones de introducción de drogas al territorio nacional. De ellas fueron detenidas 63 personas, 33 nacionales y 30 extranjeros de 10 nacionalidades y de 9 orígenes de países donde provenía la droga, lo cual da claridad de las complejidades a las cuales nos estamos enfrentando en este tema. Una complejidad mala que se añade el hecho de que hoy tenemos más aeropuertos internacionales. La propia situación que hoy tiene el país, la apertura hacia el mundo, implica también más aeropuertos internacionales, más puertos trabajando en función del intercambio con el exterior. De acuerdo. Resulta necesario explicar a los televidentes que los llamados cannabinoides sintéticos son sustancias psicoactivas de diseño creadas por el hombre para imitar las drogas tradicionales, en este caso específico la marihuana. Pero lo más importante es que tienen efectos de adicción superiores y daños irreparables a la salud. Es un elemento importante que queríamos referirnos. Incluso del año 2011 hasta la actualidad hemos detectado en el país 21 formulaciones y 24 formas de diseño de este tipo de droga o de sustancias. Son las llamadas bailarinas, cielo azul, etcétera, comúnmente llamadas. Esto ha provocado también que el Laboratorio Central de Criminalística haya perfeccionado su labor de investigación pericial. El Departamento de la Técnica Canina también haya preparado los canes en función de detectar este tipo de sustancias. Quiero significar que el único país en el mundo que ha logrado desarrollar la técnica canina y la detección de sustancias de este tipo en frontera es nuestro país. Son drogas sintéticas y además de muy reciente aparición, por lo tanto es una labor extraordinaria la que se ha hecho en ese entrenamiento de los canes, claro, para detectar. Y que permanentemente cambian las moléculas, y al cambiar las moléculas son nuevas sustancias que se van creando en ese sentido. Bueno, Randy, los traficantes perfeccionan permanentemente los modos operandi con empleo de correos extranjeros, fundamentalmente para la introducción de drogas ingestadas, y en el caso específico de las mujeres en la vagina. También se emplea el flujo de viajeros fundamentalmente nacionales, con el tema de la paquetería o el traslado de encomiendas a cambio de dinero, aspecto sobre el cual la Aduana General de la República y los sistemas informativos han venido alertando de las consecuencias jurídico-penales que entraña traer en los equipajes esta sustancia. Eso es muy importante, esa alerta, sobre todo para las personas que viajan frecuentemente al exterior y reciben a veces paquetes sin saber qué cosa es, quién se los entrega, y pueden ser portadores o tratar de introducir al país. Y por lo tanto son sancionados, tanto el que conozca como el que no lo conozca, que traía en su pertenencia. No conocerlo no le exime de responsabilidad penal. Bueno, en los puertos y aeropuertos se continúan fortaleciendo las capacidades de detección a partir de la adquisición de nuevos medios técnicos, el desarrollo y el trabajo de la técnica canina, así como el fortalecimiento del trabajo del Ministerio del Interior, de conjunto con la Aduana General de la República y las administraciones, fundamentalmente los trabajadores, en función de detectar cualquier indicio que pueda encauzar el tema de la actividad de droga en nuestra frontera. Bueno, el Ministerio del Interior y la Aduana General de la República han mantenido sistemático contacto con los servicios homólogos, fundamentalmente la aduana con la Organización Mundial de Aduanas y el Ministerio del Interior con la Interpol, lo cual ha posibilitado además traer a nuestro país dos traficantes cubanos que se encontraban en el exterior con intenciones reiteradas de introducir droga al territorio nacional. Uno de ellos fue sancionado a 20 años de privación de libertad y otro se encuentra en espera de juicio. De igual forma, desde el año 2004 se mantiene el trabajo sistemático con los servicios y la Interpol. Cuba ha logrado entregar a las autoridades competentes 12 traficantes que permanecían en nuestro territorio nacional indistintamente, lo cual demuestra la voluntad política de nuestro Estado de no impedir que nuestro país se encuentre en prófugo de la justicia y mucho menos elementos dedicados al tráfico de drogas. Estamos hablando de 12 personas que han sido entregadas a la Interpol, que han sido vinculados a esos temas de... extranjeros que se encontraban en Cuba y fueron entregados a la Interpol. Las afectaciones directas al consumo, Randy, al consumo interno, están derivadas del peligro de los regalos, porque es el principal volumen de droga incautado. 72%. El 72%. A partir de algunos delincuentes tratan de apropiarse de este tipo de droga para introducirla y comercializarla para el tráfico interno. El año anterior fueron procesados en 2 casos alrededor de 5 individuos que se venían vinculando a esta actividad. Y el otro reto que tenemos es en la profundidad la investigación de 14
casos que lograron vulnerar la profundidad y fueron detenidos y procesados los autores, los traficantes y, por supuesto, incautada parte de esta droga. Estamos hablando de que todas esas nuevas formas de encubrir la droga puede propiciar que algún caso pase la frontera. De acuerdo. Y sigue entonces todo el proceso de seguimiento dentro del país con las autoridades competentes. Correcto. Al obstaculizar sistemáticamente esta vía de introducción, persisten como fuentes alternativas el cultivo de marihuana y el consumo de psicotrópicos o medicamentos controlados. Estos últimos sustraídos fundamentalmente del proceso de dispensarización o de producción o de pacientes que tienen prescripción médica en este sentido. En el caso de la producción de marihuana, ¿qué información podemos brindar? ¿Qué está pasando? Bueno, en el caso del cultivo de marihuana, el año anterior se logró operar 178 casos, más 30 con respecto al año anterior, y se incautaron 29.555 plantas y 250.420 semillas. Randy, quizás Cuba sea el único país que cuente las semillas, los demás cuentan sacos. Es decir, es un elemento importante, lo cual nos obliga a nosotros a seguir perfeccionando el trabajo de conjunto con el Ministerio de la Agricultura en la inspección de las tierras, y tenemos la posibilidad de aplicar administrativamente sanciones a aquellas personas con el decomiso de las tierras que se vinculen sus tierras al cultivo de esta actividad. A pesar de que el consumo ilícito de droga en Cuba no tiene un impacto en la salud pública y la sociedad, en la actualidad se comercializan la marihuana, los psicotrópicos y medicamentos controlados. Y en menor medida, cocaína, crack, cannabinoides sintéticos, fundamentalmente, y hachís. Estos cuatro fundamentalmente en la capital. Es decir, nada más se aprecia ese tipo de consumo en la capital. En este sentido, en el tráfico interno se operaron 578 casos el año anterior, lo cual provocó la detención de 686 personas y la ocupación de 81.92 kilogramos de droga. Significar además, Randy, que otras drogas extendidas en el mundo, como la heroína y las anfetaminas, no son consumidas en Cuba. Es decir, es otro elemento también que le da una cualidad distintiva al enfrentamiento que realizamos internamente. Como resultado del accionar del sistema ministerial de enfrentamiento, se ha logrado evitar que un % importante de la droga que recala o se intenta introducir por las vías antes descritas llegue al traficante internamente, lo cual se evidencia en los volúmenes de droga ocupados en las diferentes áreas, es decir, el marítimo, aéreo y la frontera para el tráfico interno. El año pasado se totalizó alrededor de 1.266 kilogramos de droga total ocupada en el territorio nacional. Como resultado excepcional, fueron detenidas 1.363 personas, entre ellas 44 extranjeros, los cuales fueron sancionados de acuerdo a la política jurídica penal aprobada. En otro orden y no menos importante, significa el trabajo del año anterior de 5 casos de cubanos que se dedicaron a la actividad del tráfico de droga en el exterior, fundamentalmente el cultivo de marihuana, que al entrar al territorio nacional intentaron invertir estos recursos, por lo que fueron procesados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y ocupados y confiscados todas las propiedades adquiridas como resultado de la actividad. Es decir, es otro elemento importante en ese sentido. Resulta importante, Randy, mencionar que toda la droga incautada se somete a un riguroso proceso de guardia y custodia hasta su final incineración. Es decir, la incineración se realiza en hornos de producción continua a altas temperaturas, con una comisión de fiscalización en la que participan trabajadores y participa además la fiscalía. Eso da una transparencia también y evita la posibilidad que elementos inescrupulosos puedan utilizar esta droga para introducir en el tráfico interno en nuestro territorio. Como se ha explicado, los retos y escenarios futuros tienen una mayor complejidad, lo que exige del perfeccionamiento permanente de nuestro sistema de enfrentamiento. La tarea principal para los órganos del Ministerio del Interior es evitar que la droga impacte en la estructura del delito. En segundo lugar, que suban organizaciones criminales internas, y en tercer lugar, que organizaciones criminales externas se basifiquen en el territorio nacional y convierta a nuestro país en un país de tránsito, almacén o de alto consumidor de droga. Para ello, resultará necesario seguir fomentando una posición de rechazo mayoritario en la población a las drogas, bajo la política de que solo podrán penetrar en nuestro país a sangre y fuego, tal y como nos lo indicó el general de ejército Raúl Castro Ruz en septiembre de 2002.
Es una batalla en la que se necesita, por supuesto, la acción combinada de las instituciones especializadas como el Ministerio del Interior, la Aduana General de la República, con la acción del pueblo. Sin la voluntad popular, sin la voluntad política primero del país, sin la acción popular y sin, por supuesto, el conocimiento, la experticia y el accionar de nuestros órganos especializados, sería imposible una batalla como esta en medio de un escenario tan complejo como el que usted nos ha descrito y en el que hay una búsqueda, un intento de crear mercado en el país a partir de acciones externas. Eso, por supuesto, conlleva a un trabajo muy especializado del Ministerio del Interior y también de la Aduana General de la República. Yo les invito a ver este trabajo de nuestro colega Lázaro Manuel Alonso, que con los compañeros de la Aduana General de la República, pues nos lleva a entender la complejidad de ese trabajo y lo que se hace hoy en el país en ese enfrentamiento directo contra las drogas. En lo que va de año, la Aduana General de la República ha notificado 7 casos de intentos de narcotráfico. Sigue siendo el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana el escenario escogido para hacer llegar la droga, y las formas para enmascararla se perfeccionan dentro del equipaje y en el cuerpo de las personas. De los 7 casos, 3 la droga venía en el cuerpo de las personas, 2 de ellas ingeridas en cápsulas preparadas de droga diluida, que realmente es un modo efectivo de ocultamiento y difícil de detectar, y otro caso traía la droga insertada en cavidades del cuerpo, especialmente la cavidad vaginal de 2 pasajeras. Ante estos nuevos métodos, la aduana cubana perfecciona los mecanismos para la detección de las sustancias. El clorhidrato de cocaína se consolida como la droga de elección para enviar al país. La radiología y la técnica canina contribuyen a la detección de cada caso. Tratan de aprovechar objetos metálicos que puedan confundir la imagen radiológica, que afortunadamente la preparación constante de nuestros técnicos de rayos X les permite llegar a conclusiones preliminares sobre la presencia de objetos extraños, generalmente de droga. Cuba pone la mirada también sobre la manera en que hoy algunos colocan equipajes con drogas dentro de cargas internacionales. Para dotar a nuestros contenedores de la mayor seguridad, tecnología de punta funciona también en los puertos. Nosotros contamos con un rayo X para la inspección de contenedores del modelo Fascan 6000 de fabricación china. Este equipo es uno de los más modernos que existen hoy en el mundo, teniendo en consideración que los camiones que transportan las cargas contenerizadas o los contenedores o las cuñas tractoras que entran aquí a la terminal de contenedores de Mariel pasan sin detener la marcha a una velocidad entre 0 y 15 kilómetros por hora, y la imagen es posible obtener la imagen en solo 5 segundos después de escaneado el contenedor. Si tenemos la posibilidad de ver la estructura del contenedor en tiempo real, ver dentro de la sustancia si hay algún embutido, alguna kilogramo de cocaína, de alguna sustancia que no corresponda con la que está declarada por DM, y los doble fondos, sea el fondo y sea paredes que tiene el contenedor. En el mundo los narcotraficantes usan como modus operandi poner doble fondo en un contenedor, un embalaje sobre otro, en el techo, en los bordes. Por eso se usan las opciones de bordes y fondos para percatar y ver eso. Cuba inspecciona el 100% de las cargas que van a la exportación. Garantía también para que desde aquí el narcotráfico no encuentre un camino expedito en su propósito de llevar a otros al abismo de las drogas. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la vida siempre hay que tener un plan y una perspectiva que no se puede perder. Cultivar las actividades para las que nos sentimos con vocación y actitudes. Debes tener en cuenta pensar en el presente para asegurar el mañana aprovechándola sanamente y con responsabilidad. Las metas a obtener serán tu mejor opción. Vivir sin drogas. Mejor no empezar.
Bueno, el escenario complejo internacional de que estamos hablando en el fenómeno de las drogas, lo que está ocurriendo hacia adentro del país, que ya se explicaba, el combate tenaz que llevan nuestras fuerzas especializadas contra todos los intentos de tráfico de drogas al interior del país, pues conllevan también una mayor labor de nuestras instituciones que tienen que ver con la salud, con la educación de las nuevas generaciones especialmente. Me gustaría ahora en nuestra mesa redonda hablar con el doctor Alfredo González Lorenzo, viceministro del Ministerio de Salud Pública, para buscar información, Alfredo, de cómo el Sistema Nacional de Salud enfrenta este fenómeno de las drogas, qué se hace en función de la prevención desde nuestras estructuras de salud, qué se hace por el otro lado para evitar el consumo de psicofármacos, que como se decía aquí es una de las principales vías en las que hoy se manifiesta el consumo de drogas en el país, y cómo trata el Sistema Nacional de Salud el tema de la adicción a las drogas en ciudadanos de nuestro país. Buenas tardes, Randy, a ti y a toda la teleaudiencia. Yo creo que es importante hacer algún apunte histórico en relación a las drogas. El origen de las drogas se remonta en la historia al hombre primitivo. El hombre primitivo, en la etapa de recolección, identificaba algunas plantas que contenían sustancias con efecto básicamente alucinógeno, que en un momento determinado solo era privativo de esos conocimientos de los brujos, de los chamanes, los hechiceros, y que en el devenir de la historia ha demostrado efectos catastróficos, pudiéramos decir, sobre la conciencia del hombre, sobre la personalidad y sobre el comportamiento del hombre en las sociedades. Es importante señalar, además, que en el concepto más amplio, droga es también medicamento. Los medicamentos son todas las sustancias que incorporadas al organismo producen algún tipo de cambio o modificación en él. Sin embargo, se suele utilizar de manera práctica el término droga para identificar aquellas sustancias que tienen efectos psicoactivos y cuyo consumo produce adicción o produce dependencia en las personas, y también produce efectos catastróficos en la conducta de las personas, como decíamos, en la personalidad de las personas, en las familias, en la sociedad en su conjunto. Las sustancias que actúan sobre diferentes órganos y sobre todo los sistemas del organismo parten precisamente de las drogas. Y es relevante señalar dentro de ello las acciones que se dirigen esencialmente al cerebro. En una parte del cerebro ubicada en la región frontal, lo que se llama la región prefrontal, por encima de las órbitas aproximadamente, y que ahí se encuentran los centros, diríamos, y áreas que posibilitan el comportamiento ético, humanista, solidario de las personas. Por lo tanto, la afectación de esas regiones del cerebro producen un comportamiento de las personas que nada tienen que ver con la sociedad que nosotros aspiramos. Por lo tanto, son comportamientos degradantes y socialmente inaceptables. Basado en experiencias prácticas, basado también en elementos corroborados por la ciencia, podemos decir que las drogas destruyen literalmente al ser humano. Entre las drogas más representativas, yo creo que es importante comentar que tenemos las legales, y bueno, pudiéramos hablar del té, del café. Son drogas que tienen algún efecto estimulante, pero que consumidas de manera moderada incluso pueden aportar determinados beneficios al hombre. Pero también tenemos el tabaco, cuyo consumo, como se conoce, hoy produce una gran pandemia mundial de enfermedad y muerte. Y el alcohol, que siendo una droga también legal, puede manifestarse de formas muy severas en la conducta del ser humano. Pudiéramos hablar del consumo social del alcohol. El consumo social del alcohol, quizás una copa, una cerveza durante las comidas, en una conversación, en un momento de disfrute tomado de manera moderada, no produce efectos perjudiciales sobre la salud del hombre. Sin embargo, la acción embriagante del alcohol, un asunto que realmente nos preocupa, actuando precisamente sobre esos mismos territorios del cerebro que explicábamos, produce cambios en el comportamiento del hombre, produce violencia, puede producir accidentes y también consecuencias sociales devastadoras. Y el alcoholismo, que es quizás lo que más identificamos como los efectos más negativos del alcohol, es ya la etapa en que están presentes todas las pérdidas. Son la pérdida de la salud del hombre, es la pérdida de la familia, es la pérdida del trabajo, es la pérdida de la posición del hombre en la sociedad, y el hombre realmente llega incluso a convertirse en seres verdaderamente antisociales con una conducta degradante. ¿Se considera, doctor, que el alcoholismo incluso es en muchos casos la vía de entrada hacia el uso de otras drogas?
efectivamente el alcohol como una droga portera. Y ahí está uno de los papeles que más preocupan. Pero incluso antes de hablar del alcohol como droga portera, yo quiero enfatizar en las tendencias del consumo embriagante de alcohol y su efecto perjudicial sobre la salud de las personas. También tenemos la droga, como decía el coronel Povey, las drogas que son de prescripción médica. Ahí tenemos los narcóticos, medicamentos sedantes, tranquilizantes, hipnóticos, utilizados en el tratamiento de algunas enfermedades, como es la enfermedad de Parkinson, como es las epilepsias, y también otros medicamentos que se llaman de efectos similares a las drogas, es decir, que tienen determinada acción psicoactiva y que se pueden utilizar solas o incluso mezcladas con alcohol, lo cual es extremadamente peligrosa. Aclaramos este asunto por cuanto produce intoxicaciones muy severas que pueden terminar con la vida de las personas que las consumen. El coronel Povey también se refería a las drogas ilegales. Quizás cuando hablamos de drogas generalmente las identificamos con las ilegales. Bueno, la marihuana, la cocaína, el crack, la heroína y toda una gama de drogas que pueden ser de origen natural o que pueden ser también de origen sintético. Tenemos la metanfetamina como también una de las drogas que, como él decía, afortunadamente no está presente de manera importante en nuestra sociedad. Y las drogas inhalantes, que están relacionadas básicamente con sustancias derivadas del tolueno, o también de los barnices, de los pegamentos, de algunos combustibles que incluso pueden utilizarse con estos fines. Es importante comentar algunas tendencias globales. Povey hablaba del incremento del tráfico internacional de las drogas, pero aparejado a eso, quiero señalar y enfatizar en el hecho de que no solo las drogas estas ilegales constituyen preocupaciones, pero constituyen también preocupaciones para nosotros, como decíamos, el alcoholismo, y también una preocupación lo constituye el hábito de fumar. El alcohol esclaviza a más de 200 millones de personas en el mundo, y entre 10 a 12 personas que se manifiestan con consumos nocivos por cada alcohólico que existe. Por lo tanto, el consumo nocivo embriagante del alcohol es un aspecto fundamental. En relación al tabaco, apuntar que produce, como decíamos, una gran pandemia mundial. Alrededor de 5 millones de personas anualmente pierden la vida por el consumo del tabaco, incluso superior a la pérdida de vidas en relación al SIDA, que como se conoce es otro flagelo que también azota a la humanidad. El consumo de alcohol y el tabaco unidos constituye una gran carga de muerte y enfermedad para las poblaciones, alrededor del 85% del total de las enfermedades y de las muertes en los diferentes países. En Cuba hay un grupo de tendencias que queremos destacar en relación a estos asuntos y enfatizo el consumo embriagante de alcohol como uno de ellos, los patrones socioculturales asociados a el consumo de alcohol también presente en la recreación, en diferentes formas de recreación, incluso como expresión de la amistad. Cuba es un país productor de ron y productor de tabaco y por lo tanto en ese sentido, si bien es algo que nos caracteriza, pero también es sin duda alguna una amenaza. Y como tú decías, el alcohol como droga portera, que es otro asunto de gran relevancia. El incremento del turismo, el intercambio, el flujo migratorio son aspectos que están presentes. Y las influencias que en general que recibe la sociedad y en particular los jóvenes por diferentes vías, las más diversas vías, por el cine, por la internet y por otras muchas que le hacen llegar determinados mensajes en relación a las drogas que nada tienen que ver con los propósitos de nuestra sociedad. Y quiero referirme también a los nuevos enfoques. Y a los nuevos enfoques, sobre todo relacionados con la marihuana y con el consumo de la marihuana. En el mundo incluso hay quien habla incluso de la despenalización de la marihuana. Creo que lo más importante es nosotros dejar claro que determinados argumentos y fundamentos que se utilizan nada tienen que ver, reitero, con los objetivos de nuestra sociedad. El consumo de la marihuana como un derecho de las personas. Pudiéramos entonces anteponerlo al derecho de las víctimas de los que consumen marihuana. Pudiéramos también hablar de otros asuntos relacionados con el origen de la marihuana como una sustancia de origen natural y también llegan a compararlo con los medicamentos de origen natural como los fitofármacos, es decir, de medicina natural y tradicional. Estos sí tienen efectos probados. Sin embargo, como se conoce, la marihuana ante todo es una sustancia psicoactiva, transformadora de la conciencia del hombre, que distorsiona la personalidad, que distorsiona el comportamiento y tiene incluso
respuestas brutales ante estímulos que en una persona, en un sujeto normal, pueden pasar hasta inadvertidos, y las consecuencias en este caso pueden llegar a ser catastróficas con hechos de sangre, con homicidios, e incluso lamentablemente conocemos un grupo de casos relacionados con esta situación. También se habla de algunos efectos de esta droga para aliviar síntomas de enfermedades. Realmente en todos los casos, esos supuestos beneficios que tiene esa droga, pudiéramos decir que tenemos medicamentos de mucha más eficacia que esos que se señalan. Y por lo tanto, en nuestra concepción humanista no podemos aceptar esos elementos que se señalan en los nuevos enfoques, y en nuestro caso en ningún momento aceptaremos esos enfoques. La iniciación en el consumo de las drogas es otro asunto, creo que muy importante. Es un instante, es un momento de la vida que tiene un gran significado, es un camino oscuro, un camino que puede conducir a un abismo a cualquier persona cuando toma esa decisión. Es un camino que generalmente está lleno de catástrofes, de tropiezos, y además es importante también señalar que cuando se toma conciencia y se reconsideran esas decisiones, el sistema de salud está dispuesto, está presto a prestar ayuda, a rehabilitarlo y a que reoriente nuevamente su conducta. La iniciación, basado en experiencia de numerosos expertos profesionales nuestros que trabajan este tema, la relacionan sobre todo a momentos de motivación, a búsqueda del placer, también a la exploración de nuevas sensaciones, a determinados mitos relacionados con la llamada autoeficacia percibida. Es decir, no es solo una falsa percepción del ser humano cuando consume esta sustancia, y muy alejado de la realidad, incluso relacionados hasta con el acto sexual, y reitero, nada tiene que ver con la realidad de lo que verdaderamente ocurre en estos casos. Es también un elemento importante el objetivo de buscar un liderazgo en los grupos, de poder entrar en los grupos, de buscar en esos casos un reconocimiento de la actitud de determinados jóvenes. Estamos hablando de determinados adolescentes. Las edades jóvenes, las edades de adolescencia y la juventud son los principales momentos en que se da esa iniciación. Se ha venido manifestando una tendencia a la disminución de la edad en el consumo de drogas, de medicamentos de efectos similares, y esa es una de las mayores preocupaciones que hemos tenido y de las razones por las cuales estamos trabajando en estos asuntos. Hay confesiones de esta persona que señala que ninguna de ellas había pensado que iba a terminar siendo un adicto, y eso también es un aspecto importante a tener en cuenta. También es importante señalar la importancia de la familia como el elemento cardinal en la formación de los hijos, de los ejemplos que deben emanar de los padres, de los paradigmas que significa, y toda su ocupación en la formación integral de los jóvenes. También pudiéramos hablar de los daños y consecuencias en diferentes esferas, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la salud del hombre, y pudiéramos hablar de la incidencia de las drogas en relación a la aparición del cáncer, el cáncer de la boca, el cáncer de la garganta, el cáncer de los pulmones, también las hemorragias cerebrales, los fallos de los riñones, la cirrosis hepática, muy conocida por todos en este sentido. Hay drogas de estas recientes, incluso que hemos visto en escenarios internacionales, que hasta se comen la piel, que son cosas horrorosas realmente. Así es, realmente es una diversidad muy grande de efectos perjudiciales sobre la salud del hombre. Y como estamos diciendo, es muy dolorosa el efecto desde el punto de vista social. La desarticulación, la destrucción de la familia, el hombre que se queda realmente en la sociedad prácticamente desprovisto de toda relación social, y por lo tanto son aspectos en este sentido muy lamentables. El significado desde el punto de vista ético, humanista, desde el punto de vista de lo que en el orden jurídico tiene la responsabilidad todos los ciudadanos, también es un aspecto en este sentido a señalar, y a lo que se someten las personas cuando consumen droga, cuando consumen excesivamente alcohol, reiteramos, y también desde el punto de vista jurídico, cuando con la violencia cometen actos delictivos, cuando por el consumo de las drogas y la necesidad de buscar dinero para adquirirlas, entonces incurren en los robos, en los asaltos, en las estafas, en los chantajes, todos elementos que nada tienen que ver con nuestra
sociedad. Las drogas están asociadas a altos índices de criminalidad, como se han señalado, la impulsividad, la intolerancia, la frustración. A nivel de la sociedad puede llegarse a la delincuencia organizada, al lavado de dinero, a los pases de cuenta, a la corrupción. Y también el efecto económico se calcula en más de 548.000 millones de dólares el efecto de las drogas en todo el mundo. Por lo tanto, constituyen una carga desde el punto de vista socioeconómico insoportable para los estados. Ante esas realidades, doctor, ¿cómo actuar? ¿Cómo actúa el Sistema Nacional de Salud en prevenir esas actitudes, en aconsejar a los jóvenes, a las familias, y también cómo tratar los casos que ya irremediablemente están consumiendo droga? Tenemos previsto y se trabaja en el cumplimiento de un programa para la prevención, enfrentamiento de las drogas en nuestro país, ya en este caso como sistema de salud. Hablar de alguna fortaleza que creo que es importante, la participación intersectorial a nivel del barrio, a nivel de la comunidad como un aspecto esencial, con las organizaciones de masa presentes, el trabajo coordinado con el resto de los organismos en este empeño, el enfoque preventivo de los programas sociales que desarrollamos, el desarrollo alcanzado desde el punto de vista estructural, tecnológico, de la formación de nuestro capital humano, contar con un sistema educacional, con un sistema de salud, con el maestro, con la escuela, con el médico, la enfermera de la familia, con nuestros hospitales, nuestros policlínicos. Contamos con 135 departamentos de salud mental en todo el país, que era lo que anteriormente le llamamos centros comunitarios de salud mental, que trabajan directamente con los relacionados en el trabajo con los policlínicos, también los servicios de psiquiatría en los hospitales psiquiátricos. Funciona durante 24 horas la línea confidencial antidroga, el 103, está presta siempre a recibir cualquier solicitud, a dar información, a dar orientaciones a quien así lo entienda, y también el Centro Nacional de Toxicología, que cumple funciones en la identificación de determinadas sustancias en personas que padecen intoxicaciones, y además la emisión de las correspondientes recomendaciones en estos casos. El programa tiene 4 componentes fundamentales, es decir, está orientado básicamente a la promoción y a la prevención del consumo de droga, a partir de todo lo que se hace a nivel, repito, del barrio, en las escuelas, en los espacios libres de humo, en la propaganda gráfica con los medios masivos de comunicación, en la superación profesional de nuestros trabajadores, nuestros profesionales, y también la de los demás organismos, las acciones de asistencia médica, la pesquisa activa que desarrollamos en las comunidades para identificar las personas que están en riesgo de consumir las drogas o los que realmente son consumidores en cualquier estadio que se encuentren, y también en la atención médica de estas personas y la rehabilitación de ellas para devolverlas a la sociedad. Y también trabajamos en el control de los medicamentos, porque como se ha dicho aquí, los medicamentos son utilizados también a partir de sus efectos similares a las drogas por muchas personas. En eso influye mucho el trabajo que se da con las redes de farmacias en el país. Se ha desarrollado un trabajo en las redes de farmacias, se ha discutido en todos los colectivos, ellos han identificado brechas, deficiencias, se han definido un grupo de medidas en las cuales se están trabajando. También estamos desarrollando inspecciones a diferentes horas de manera sorpresiva, identificamos brechas, deficiencias en este sentido, se adoptan medidas inmediatas. También controlamos el acto de prescripción médica, el control de la receta, el control de los cuños médicos, el papel de las direcciones de los policlínicos, de los hospitales, los comités farmacoterapéuticos en este sentido, el control de la producción de la receta, la transportación, el almacenaje, y en general todas las medidas tendientes a evitar las brechas por las cuales pueden caer en manos de personas inescrupulosas los medicamentos con estos propósitos. Tengo entendido, doctor, que además nuestro país tiene esos centros de tratamiento y rehabilitación de pacientes que han consumido droga, pues centros altamente especializados y reconocidos no solo en Cuba, sino en el mundo. Contamos con una red de estos centros o servicios de deshabituación con atención tanto ambulatoria como con ingreso, tanto en los hospitales como en los departamentos de salud mental en nuestros policlínicos. Es decir, que es un servicio que está dispuesto para todas las personas que así lo necesiten. Finalmente quisiera, Randy, enfatizar en que hoy las drogas sin duda alguna constituyen una amenaza para nuestra sociedad y tenemos que reconocerlo y actuar en consecuencia. Y ratificamos que un solo caso de droga
constituye para nosotros un desvelo, un hecho de extraordinaria preocupación y ocupación que requiere, y así lo hacemos, la adopción de medidas inmediatas de todo el sistema para evitar las consecuencias devastadoras que tienen la droga sobre el individuo, la familia y la sociedad. Un trabajo en el que está inmerso todo el Sistema Nacional de Salud, desde el médico de la familia, como se decía, hasta las instituciones especializadas. En esta mesa redonda, un reporte de Milenis Torres nos lleva a las experiencias de uno de nuestros principales centros de tratamiento y rehabilitación de las drogas. Este es el reportaje que un periodista no olvida, y estos los protagonistas que nunca quisiera tener. Por embullo, por hacerme más hombre que nadie. Había perdido todo material, todo espiritual. Había perdido la confianza en mí mismo. Y llegué a quedarme con mi casa vacía. Hasta hoy sus ojos son ojos tristes, sus manos son manos ansiosas, sus historias las que una madre nunca quisiera para un hijo. ¿Quién era la persona que más sufría cuando... La persona que más sufría era mi madre. La que más sufría porque me estaba viendo cómo me estaba desvaneciendo el pedazo. Y hablaba conmigo y ella veía que yo no lo entendía. Hasta que llegué a ella y le dije, ayúdame, llévame. Y me trajo. Tengo ganas de llorar, no importa. Ese ataque de epilepsia me han dado y me la he visto negra. Me la he visto al borde ahí de la muerte y mi mamá rajada en llanto diciéndome que me quite, por favor, y yo en mi caso la hacía, no me interesaba. Para mí no importaba más nada que el consumo. Me ponía agresivo con mi propia familia. Me metía en deuda con gente que cuando yo pasaba a todo el mundo, una muchachita no me duraba 2 días porque decían, ese le llega a la 20.000 indígenas. Pero todos están tratando de dejar atrás sus tristes realidades. Por eso están aquí, en el Servicio de Adicciones Rogelio Paredes del Hospital Psiquiátrico de La Habana. En su mayoría llegan remitidos por su área de salud. La permanencia en la sala es de 45 días. Funciona como una comunidad terapéutica donde todos somos importantes, tanto los pacientes como el equipo que trabaja en la sala, y todos participamos y todos aportamos un granito de arena en la rehabilitación del paciente. Para esto nosotros les proponemos a estos pacientes una serie de actividades donde están incluidas las terapias grupales y las terapias individuales. Las terapias individuales se realizan entre el paciente con el psiquiatra o el paciente con un psicólogo, respectivamente. Y las terapias grupales son las que ejercen más peso en ellos debido a que la presión del grupo es la que generalmente va a realizar un cambio en la modificación de su comportamiento. Y estos son los primeros resultados. Mucha enseñanza te dan todos los terapeutas aquí, los psicólogos, te ayudan a salir del bache, el laqueo, el sufrimiento ese que me queda a mí y a mi madre adentro ahí, que dicen que las heridas se cierran, pero siempre quedan cicatrices. Yo siempre doy el mensaje de que el que tenga mi adicción, que es el alcohol, si se da la oportunidad de venir, que venga, que se deje guiar por estos profesionales y que después se inserte de nuevo los grupos de autoayuda o se inserta en grupos de autoayuda, que eso es lo que va a ser el encadenamiento de la rehabilitación. Aquí hay un grupo de profesionales muy bueno que gracias a ellos estoy saliendo bastante bien en adelante. Ya llevo 3 semanas en abstinencia. Ahora es que estoy organizando mis metas, los planes que tenía, que los derrumbé. Ahora estoy volviendo normal. Echar para adelante. Lo demás vendrá después, cuando salgan de aquí y logren lo que hoy se proponen ser. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este miércoles, mesa redonda en provincia. Santi Spíritus, la producción agropecuaria. Los resultados de las zafras azucareras espirituanas en los últimos años, los retos de la producción arrocera ante la sequía, el estado de la ganadería y la porcicultura y otros temas de la realidad agropecuaria de la provincia de Santi Spíritus serán analizados este miércoles en la mesa redonda desde este territorio central del país. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.
Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, como decía el viceministro Alfredo, una de las fortalezas que tiene nuestro país para enfrentar un fenómeno como este es precisamente su Sistema Nacional de Educación. De él quiero hablar ahora en este análisis del enfrentamiento cubano a las drogas con la ministra de Educación de nuestro país. Doctora Ana Elsa, ¿cómo el Sistema Nacional de Educación actúa frente a un fenómeno como este? ¿Hay en este minuto manifestaciones en nuestras escuelas, en nuestros estudiantes de consumo de drogas? ¿Qué se hace para educar a nuestros jóvenes en el rechazo al consumo de las drogas? ¿Y cómo se interrelacionan nuestras escuelas con las familias en estos fenómenos? Buenas tardes, Randy, y a todos los compañeros que están presentes en el estudio y los que están, observando la mesa redonda. La amplia información ofrecida por el coronel realmente evidencia los riesgos a los que pueden estar expuestos nuestros alumnos. Nosotros en el Sistema General de Educación tenemos 1.700.000 estudiantes que son atendidos en más de 10.500 instituciones educacionales. Por lo tanto, en todas las comunidades del país nosotros tenemos escuelas y en algunas, redes completas de escuelas. Sabemos por los estudios realizados, y el doctor Alfredo se ha referido a él, que ha disminuido la edad en que se inicia el consumo de drogas porteras por nuestros estudiantes. Me refiero al alcohol y al tabaco. Y también, esto es algo similar a lo que está ocurriendo en estos momentos en muchos países del mundo. Por tanto, la escuela es el espacio ideal para potenciar los factores protectores en detrimento de los factores de riesgo en relación con el consumo de esta sustancia. En la labor que nosotros estamos desarrollando, lo más importante, y todo está encaminado en función de prevenir que estos hechos ocurran y también lograr un rechazo por parte de nuestros estudiantes a involucrarse en los mismos, es decir, un rechazo consciente. Por lo tanto, es un trabajo arduo el que tenemos que realizar. Pero naturalmente para lograr este rechazo es necesario que los estudiantes conozcan los efectos y consecuencias nocivas de las drogas a la salud física, psíquica, moral, daño social, familiar y laboral, como también, se refirió ampliamente el doctor Alfredo. Yo tengo que decir que sí han ocurrido hechos de consumo de droga en las que han estado involucrados nuestros estudiantes. La mayoría se han producido en horarios y días en que los alumnos no están en las escuelas, pero también tengo que decir que dentro de nuestras instituciones educacionales también han ocurrido algunos hechos en menor cuantía, pero han ocurrido fundamentalmente con el uso de psicofármacos. Para nosotros, naturalmente, lo más importante no es el lugar donde ocurra, ni la cantidad de hechos que ocurran. Para nosotros un hecho es muy grave y tenemos que darle toda la atención y tenemos que preocuparnos, porque lo más importante es ese estudiante que se ha involucrado y que naturalmente va a tener una afectación. Tengo que decir también que la provincia donde han ocurrido una mayor cantidad de incidencia es la capital, y también están identificados algunos municipios como 10 de Octubre, Arroyo Naranjo, Boyeros, etcétera. Y las sustancias utilizadas por los estudiantes, en primer lugar están los psicofármacos. Y quiero mencionar dos psicofármacos que son los que más se reportan, que es el nitrazepam y la carbamazepina, que son, aunque también, algunos casos, muy pocos, también se ha usado la marihuana. Pero está el tema de los psicofármacos, por lo tanto, tenemos que prestarle toda la atención, y el doctor Alfredo también se refería a este tema. En otras provincias también se han producido algunos hechos en menor cuantía, pero también está presente la provincia de Camagüey, la provincia de Holguín, Villa Clara, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y Matanzas, que también, ya han dado señales de algún hecho en una escuela. Pero también es importante conocer que los niveles educativos donde han ocurrido estos hechos, en primer lugar en la enseñanza técnica y profesional, seguida por la secundaria básica, y en tercer lugar el preuniversitario. Es decir, que esto es algo que nos tiene que llamar la atención, porque sabemos que los estudiantes que están en secundaria básica tienen edades entre 12 y 14 años, y eso es aún más preocupante. Cuando nos hemos entrevistado con los estudiantes que han incurrido en estos hechos, realmente nos plantean que lo hacen por curiosidad,
por embullo, para estar a tono con el grupo con el que comparten salida, fiesta nocturna, etcétera. Y nosotros sabemos que en estas edades la influencia del grupo es decisiva, es muy importante para cada uno de los estudiantes. Ahora, me preguntabas, ¿qué estamos haciendo para enfrentar esta problemática? A partir de estos elementos iniciales que te he dado, yo creo, bueno, en primer lugar, nosotros hemos definido la responsabilidad de los principales cuadros del Ministerio de Educación, desde el organismo central hasta la escuela. Somos los máximos responsables de conducir todo este proceso, de ocuparnos, de preocuparnos de que estas cosas no ocurran en nuestras instituciones educacionales, ni tampoco que los estudiantes, bueno, se involucren en estos hechos fuera de la escuela. Por lo tanto, estamos desarrollando un proceso de preparación a nuestros directivos para que realmente estén en condiciones de conducir este proceso al nivel correspondiente. Por ejemplo, el domingo culminó, que se le dio una amplia divulgación, el Seminario Nacional de Preparación del Curso 2016-2017, donde participaron los directores, todos los directores municipales de educación del país, directores provinciales. Participaron además los directores de las escuelas pedagógicas, donde se forman profesores, maestros para la educación primaria, especial, preescolar, pero también participaron directores de campamentos de pioneros del país, participaron los subdirectores provinciales de educación y, bueno, los principales cuadros del Ministerio de Educación. Y realmente este tema fue incluido dentro del programa. Bueno, el coronel nos acompañó en un panel que se hizo, donde además nos acompañó la Fiscalía, de la Dirección de Menores, otros especialistas del Ministerio de Educación. Y realmente se le dio una amplia información a todos los directivos sobre este tema. Luego, bueno, sesionamos en comisiones de trabajo por provincias, municipios, donde, bueno, pasamos a debatir, a analizar, a evaluar lo que hemos hecho hasta el momento y cómo profundizar y perfeccionar lo que estamos haciendo. Pero bueno, estos seminarios se van a seguir haciendo ahora a nivel de provincia en el mes de mayo, a nivel de municipio en el mes de junio y luego hasta llegar a la escuela, donde están todos nuestros maestros. Pero bueno, esta no es la única forma que nosotros hemos utilizado para preparar a los directivos y para interactuar con ellos. Nosotros también, bueno, hemos realizado recorridos acompañados incluso por los compañeros de la Dirección Nacional Antidroga, por el Ministerio de Salud Pública, por la Fiscalía, de manera tal que estamos acompañados de especialistas que nos pueden ayudar, conducir en este proceso, pero también ayudas metodológicas que realizamos a todas las provincias, seminarios y otra forma de preparación de manera tal de nosotros poner en mejores condiciones a nuestro cuadro de dirección. Ahora, pero para nosotros es esencia el maestro, porque el maestro y la preparación de ese maestro es el que está de manera permanente con los estudiantes, es el que está también en contacto sistemático con la familia. Por lo tanto, un maestro preparado está en mejores condiciones de orientar a los alumnos, pero también estará en capacidad de crear un clima favorable, que esto para nosotros es muy importante, ese clima de confianza, que el estudiante se acerque a él para aclarar alguna duda, porque nuestros estudiantes reciben información por diferentes vías, en la calle, en la comunidad donde viven, en contacto con otros estudiantes. Por lo tanto, qué bueno sería que realmente siempre ese estudiante que tiene dudas, que recibe una información y no está seguro de la información que está recibiendo, se acercara al maestro y que el maestro fuera la figura más preparada para poder ayudar, para poder orientar a ese estudiante. Es decir, que para nosotros es importante, pero también el maestro tiene que estar en condiciones, a partir de su preparación, de detectar con urgencia alguna manifestación o conducta no habitual en algunos estudiantes y poder actuar rápidamente, comunicarse con la familia, hacer una evaluación del hecho, tomar las medidas, etcétera. Y yo creo que con esta preparación que se le está dando a los maestros, que no la iniciamos en este año, que ya hace varios cursos que estamos trabajando en este sentido, nosotros hemos estado en capacidad de hacer esto que estoy diciendo. Primero, de detectar, y en segundo lugar, muchos estudiantes se acercan a sus maestros. Es decir, que esta es una vía que nos está ayudando, por lo tanto tenemos que seguir perfeccionando lo que estamos haciendo. Por otro lado, nosotros estamos dándole mucha importancia a la salida curricular.
Es decir, cómo a través de la clase, cómo a través de determinados contenidos de las asignaturas poder abordar el tema poniendo siempre el énfasis fundamental en los efectos dañinos para la salud, pero también usamos otros espacios en las escuelas, por ejemplo, actividades docentes, extraescolares que se realizan, el trabajo en la biblioteca, los turnos de reflexión y debate, círculos de interés, sociedades científicas, es decir, que hay muchos espacios donde este tema puede ser abordado con el objetivo de orientar y de ir logrando ese rechazo por parte de los estudiantes hacia el consumo de esta sustancia. Eso no puede ser posible si no se conoce, y el Está conocimiento claro. implica entonces ese debate, ese análisis en colectivo. Por tanto, en primer lugar me he referido a la preparación de nuestros directivos y de nuestros maestros, que somos los que estamos ahí directamente con los estudiantes. Pero también el trabajo con la familia es muy importante y nosotros hemos incorporado este tema a las escuelas de educación familiar. Al inicio hubo rechazo por parte de muchos padres de a que se tratara el tema. A que se tratara el tema, lo veían muy lejos, de que eso realmente no podía llegar a sus hijos, no iba a llegar a su familia, pero nosotros hemos, a partir de la información que hemos dado, a partir de toda la argumentación, porque además para prevenir un hecho hay que conocerlo, y si no tienen conocimiento realmente no pueden cooperar con la escuela en este sentido. Bueno, ya en estos momentos nosotros ya tenemos otra situación. Se interesan por el tema, participan en las actividades que se hacen, pero también la escuela es un reflejo de la sociedad y nosotros en todas nuestras escuelas tenemos hijos de médicos, tenemos hijos de compañeros del MININ, de la Dirección de Menores. Es decir, por lo tanto, también se han incorporado, le hemos pedido ayuda para que en estas escuelas de educación familiar puedan participar con nosotros en la información, en el debate, etcétera. Por lo tanto, esto yo creo que va caminando, que va dando resultados. Ahora, también en relación a la familia, yo quiero decir algo, ¿no? Nosotros los casos que ocurren, bueno, los estudiamos, profundizamos, y como resultado de esos análisis se ha podido comprobar que la familia de las que proceden los estudiantes que han incurrido en estos hechos, es decir, que han consumido, tienen un nivel socioeconómico entre medio y alto. Pero también hay antecedentes de consumo de esta sustancia, en especial el binomio portero alcohol-tabaco y también casos de droga. También hemos podido comprobar en toda la investigación que hay poco control de los hijos. A veces los muchachos manejan mucho dinero y los padres no saben en qué lo emplean. Yo creo que esto es un elemento importante a tener en cuenta. A veces no hay mucha preocupación de los padres. Ellos a altas horas de la noche en la calle, y hay que preguntarse, bueno, ¿a dónde van? ¿Con quiénes se reúnen? ¿Qué hacen? ¿Qué consumen? Y yo creo que en este sentido tiene que incrementarse la exigencia por parte de los padres y hay que preocuparse más sobre eso. Incluso estamos hablando de adolescentes de secundaria básica que, como dijo ahorita, las edades oscilan entre 12 y 14 años. Y luego, bueno, cuando regresan a la casa muy tarde en la noche, a veces ni se preguntan, no indagan qué pasó, dónde tú estabas. Incluso a veces llegan, como uno dice, bueno, con unos tragos de más. Y yo creo que la familia en este sentido tiene que preocuparse más. Bueno, los psicofármacos. Mencioné que la sustancia más utilizada por los estudiantes son los psicofármacos, pero nosotros también hemos podido comprobar, y Alfredo, bueno, se refería a eso, que muchas veces forman parte del tratamiento médico de un miembro de la familia. Y los estudiantes tienen acceso, es decir, no se protegen, no se guardan en lugares seguros, y los estudiantes tienen acceso, lo llevan a la escuela, lo comparten con otros estudiantes, y es un elemento también sobre el que nosotros queremos alertar aquí en la mesa redonda, y también, bueno, en las escuelas de educación familiar hemos hablado de este tema con los padres. Otra lista del trabajo que estamos desarrollando es la labor conjunta con los CDR y la Federación, porque son organizaciones que tienen su base en la comunidad, y en la comunidad viven nuestros estudiantes, en la comunidad está la familia, y por lo tanto lo que se hace en la escuela tiene que tener su continuidad, su seguimiento en las comunidades. Y la verdad que, como usted decía, hay muchos casos que se han dado que no son en la escuela, son los estudiantes en la comunidad, son los estudiantes fuera de ese contexto. La mayoría de los casos son en la comunidad, en fiesta, en horario, es decir, fuera del horario escolar. Pero bueno, a partir de la caracterización que nosotros tenemos de los estudiantes, en cada escuela se hace una caracterización del estudiante que incluye a la
familia e incluye a la comunidad en la que ese estudiante vive. Bueno, eso nos ha posibilitado identificar también los estudiantes que necesitan una atención especial. Y con esta labor conjunta que estamos realizando con los CDR y la Federación, hemos podido evitar la ocurrencia de hechos. Yo creo que esto hay que decirlo, es parte del resultado del trabajo que estamos desarrollando, pero también el seguimiento. Porque muchas veces hay un estudiante, bueno, que ha consumido esta sustancia y, bueno, con el trabajo de seguimiento se ha evitado que repitan o que se conviertan en adictos. Es decir, esto es importante. Bueno, Alfredo también se refería a algo que yo lo quiero puntualizar. Nosotros sabemos que nuestros niñas, niños, adolescentes, jóvenes tienen acceso y en estos tiempos es difícil evitar, ¿no? Y además no hay que evitarlo. Es bueno que tengamos bueno que tengamos ese acceso, lo que tenemos que educarlo a internet, seriales, películas, paquetes, y en ocasiones hemos podido comprobar que muchas cosas de estas se observan en el ámbito familiar sin que medie una orientación, una reflexión para orientar a los estudiantes en este sentido. De ahí que nosotros en el Ministerio de Educación también estamos trabajando, es decir, tenemos una empresa que es la empresa Cinefos, que está produciendo recursos informáticos y audiovisuales con el objetivo no de prohibir ni que se consuma lo anterior, ¿no?, sino para ofrecer opciones que orienten y les permita discernir entre lo nocivo y lo que realmente aporta a la formación integral de cada uno de los estudiantes. En este sentido, bueno, debo mencionar el proyecto Luces para la Vida, que contiene además juegos, revistas y otros materiales que son atractivos, que están bien hechos, que están siendo aceptados por los estudiantes y que están dirigidos a los alumnos, están dirigidos a la familia, están dirigidos a las maestras y que ya están en las escuelas. Es decir, nosotros cada vez que se hace una producción de este tipo, bueno, se hace llegar a cada una de nuestras escuelas. También nosotros contamos con promotores estudiantiles que una vez preparados están en condiciones de conducir el debate con sus compañeros sobre este tema. Esto también está dando resultados porque son compañeros, es un debate entre ellos mismos, de la misma edad, una transmisión de experiencia, y yo creo que eso también es aceptado y está dando resultados. Bueno, yo también tengo que decir que en todas estas acciones que he planteado, nosotros no estamos solos. El permanente acompañamiento de la Dirección Nacional Antidroga, de la Fiscalía, del Ministerio de Salud Pública, tanto para la preparación de los cuadros, para la preparación de los maestros, como otras acciones que nosotros estamos haciendo. Yo quiero insistir una vez más en que la labor que desarrollamos tiene un carácter eminentemente pedagógico. Tiene como punto de partida la caracterización de los estudiantes, por lo tanto eso nos permite hacer un trabajo diferenciado y que lo más importante es la prevención. Después que ocurre el hecho, bueno, es el análisis, es la toma de medidas, pero lo más importante es la prevención y lograr un rechazo consciente hacia el consumo por parte de nuestros estudiantes. Por último, bueno, ratificar que estamos en condiciones de garantizar que la escuela sea el espacio que se anticipe, le gane tiempo y espacio a estas conductas adictivas. Y para ello, bueno, contamos con la voluntad política de nuestros dirigentes, de nuestros maestros y la labor coordinada entre diferentes organismos, organizaciones e instituciones como lo que estamos ahora en esta mesa redonda. Usted decía algo que me parece muy importante, y es que incluso en esos primeros momentos la reacción de la familia era ver el fenómeno como algo distante. Como algo que no iba a ocurrir. Nos pasaba como sociedad también. Veíamos el tema de las drogas como algo fuera de nuestra sociedad, como algo distante, pero ya no vivimos en una urna de cristal. Y por lo tanto, estamos cada vez más influenciados por lo que ocurre en el mundo, cada vez tenemos condiciones más propicias para que fenómenos como esos se puedan dar, y por supuesto, esto conlleva a que sea una labor de enfrentamiento mancomunado de toda la sociedad y de todas las organizaciones. Y al inicio, cuando comenzamos todo este trabajo de preparación de los maestros y el intercambio con los estudiantes conocían más sobre todo este tema que los propios maestros. De ahí, bueno, la urgencia de preparar a los maestros. Y es un debate que necesariamente tiene que partir del conocimiento. Si no hay conocimiento, si no hay debate sobre el asunto, es muy difícil que podamos enfrentarlo como sociedad. Ahí también la labor significativa, como señalaba la ministra, de instituciones que dentro del Ministerio de Educación han venido abordando este tema. Cinesoft, una empresa del Ministerio de Educación, ha hecho una labor muy importante en los últimos años en lo relativo a esta educación a los jóvenes en el rechazo a las
las drogas. Les propongo ver este reportaje que Oscar Figueredo ha preparado para nuestra mesa redonda. La vida les cambió para siempre a un padre y a su hijo. Nosotros no teníamos conocimiento de que el niño era adicto. Y fue a raíz de una separación entre su madre y yo que él comenzó a consumir. Nosotros nunca nos dimos cuenta. Perdió la escuela, ha ido perdiendo sucesivamente los trabajos. Llegó incluso a tener problemas legales, porque la droga lo llevó a robar. Historias como estas quedan recogidas en Luces para la Vida, proyecto educativo para la prevención de las adicciones, impulsado por la empresa de informática y medios audiovisuales del Ministerio de Educación, Cinesoft. Cuando nosotros escuchamos los testimonios de padres, de muchachos que tienen adicciones, nos damos cuenta del daño que han tenido en su vida y la necesidad que tenemos los educadores de prepararlos para enfrentar los riesgos que cotidianamente enfrentan y eviten adicciones. Y cuando digo adicciones de todo tipo. Este proyecto que nosotros estamos haciendo, que se llama así, Luces para la Vida, se basa en una idea fundamental, y es que la oscuridad no se puede combatir con oscuridad, solo la luz puede hacerlo. Y esas son las habilidades para la vida. Luces, fortalezas que les van a permitir desarrollar su vida cotidiana de una manera saludable. Nosotros partimos de las investigaciones que en materia de trabajo con las adicciones, los jóvenes, los niños, hay en el país, en el orden social, en el orden pedagógico, y es el punto de partida para desarrollar entonces toda la guionización, toda la producción de los recursos, de las medias y de los audiovisuales que realmente le permitan al maestro trabajar estos temas de una manera más agradable, más lúdica, pero también con más profundidad para activar los sentidos de los muchachos, llamando la atención en estas temáticas. En octavo grado, algunos de mis amigos comenzaron a fumar. Cualquier escondite o rincón servía para practicar con el cigarro y me invitaban, por supuesto. No me gusta cómo huele, decía yo. Niña, prueba, eso tiene tremenda talla. Como parte del megaproyecto de Luces para la Vida, nosotros precisamente acá en la empresa Cinesoft tenemos ideado, ya hicimos la parte investigativa, estamos ahora ya en lo que es el proceso de implementación de un hiperentorno de aprendizaje. Un hiperentorno de aprendizaje que comprende una serie de cosas atrayentes, que van a servir, van a tributar tanto a los estudiantes como a los padres, la familia en general, a la escuela. Hay que saber decir que no a lo que uno no quiere. No, yo decido no fumar. No solamente decir, bueno, todos los daños que hace, eso es muy importante. Tienen que saber cuáles son los daños que producen las drogas, que produce cualquier otra adicción, pero tienen que también aprender a cómo decir que no. Quedan muchos en la calle. Y es verdad. Muchos en la calle que a lo mejor no llegan nunca ni siquiera a rehabilitarse, ni a un centro como este. Entonces esperamos que por lo menos nuestro testimonio sirva para que algunos puedan salvarse. Adolfo Ley y Oscar Figueredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. No dejes que las adicciones frenen tu ritmo.
Bueno, es un combate múltiple, integrador, que convoca a toda nuestra sociedad, pero que tiene en los adolescentes y jóvenes, por supuesto, su punto fundamental, su principal punto de mira. Por eso, muy importante que esté hoy con nosotros acá en la mesa redonda Yuniaski Crespo Vaquero, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas. Mirando hacia los jóvenes y adolescentes cubanos, Yuniaski, ¿qué trabajo hace la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles, en función de crear una cultura de rechazo a las drogas entre nuestros adolescentes y jóvenes? ¿Cómo se discute este tema en los comités de base, en las estructuras de la FEU, de la FEN, de los pioneros? ¿Cómo enfrentamos de manera conjunta a la juventud con las otras organizaciones este fenómeno de entendimiento dentro de los jóvenes de lo que significan las drogas para nuestra sociedad? Sí, buenas tardes, Randy, para ti, para todos los que nos están observando. Precisamente los dos materiales audiovisuales que hemos podido ver en la tarde de hoy expresa cómo es precisamente el sector juvenil uno de los más vulnerables, y nosotros tenemos comprendido dentro de la población joven cubana el 26%. Un poco más de 2 millones de personas en Cuba están en las edades comprendidas entre 16 y 35 años, y un poco más de 4 millones están, de 0 a 35 años. Como bien expresaba el viceministro Alfredo, la ministra Ena Elsa, las edades del consumo tanto de las drogas porteras como de las drogas duras han disminuido, y así nosotros, nos estaremos refiriendo a ello. El encargo constitucional que se le dio a la Unión de Jóvenes Comunistas a partir del artículo 6 que expresa que tenemos como mandato compulsar en las nuevas generaciones no solo la participación activa en la Constitución y en la edificación del socialismo, sino también crear valores éticos y morales en nuestros jóvenes, uno de los elementos importantes que nos impulsan a que la Unión de Jóvenes Comunistas, de conjunto con las organizaciones estudiantiles, los movimientos juveniles, estemos no solo preocupados por el tema de las drogas, sino también ocupados por el tema de las drogas, y en la prevención, en el enfrentamiento, es que nosotros hemos dirigido las principales acciones de la organización juvenil. El fenómeno de las drogas está en el extremo opuesto de los valores que nosotros queremos construir en la sociedad cubana, y lo que en la revolución, desde sus propios líderes, desde el propio inicio de la revolución cubana, ha pensado en las nuevas generaciones. Hemos pensado, el Che cuando hablaba de la edificación y del hombre nuevo, lo pensaba precisamente alejado de estos fenómenos, y asimismo, nuestros líderes históricos también han pensado en el hombre nuevo, la conformación del hombre nuevo, alejado también de las drogas. Por lo tanto, ha sido una ocupación real, y que las conductas que generan hoy en los que consumen algunas de las sustancias tóxicas, nada tiene que ver con el papel de la institución cubana, sobre todo en el Ministerio de Educación y el resto de las instituciones que se tienen y se ocupan de estos fenómenos. Ahora, en el objetivo fundamental que nosotros tenemos es crear una cultura de rechazo, sobre todo en la parte poblacional, en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes cubanos, y en todos los escenarios, sobre todo contra el tráfico y el consumo. Aquí mismo hemos explicado, y las caras que veíamos eran jóvenes que no pasaban de los 35 años de edad. Y estas son una de las cuestiones por las que nos motiva a hacer las discusiones fundamentalmente en los escenarios, no solo del Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas, sino en todos los escenarios donde actúan los adolescentes, los niños y las niñas y los jóvenes cubanos. Ahora, hay un grupo de cuestiones que debemos hacer, sobre todo, y que han resultado muy útil en las investigaciones que ha realizado nuestro Centro de Estudio para la Juventud. Una de las líneas fundamentales de las investigaciones de la cuarta encuesta sobre la juventud y el recientemente concluido estudio adolescente cubano nos reflejan algunos elementos que yo creo que hay que tener en cuenta para la discusión de este tema y también para el enfrentamiento. La muestra, aun cuando los datos nos muestran que la mayoría de los encuestados, cuando se le hacen encuestas abiertas, públicas, refieren no consumir sustancias tóxicas, y de ellas fundamentalmente dicen que no a las drogas duras. Sí hay otros elementos que reflejan que, como bien lo explicaba los compañeros que me han antecedido, explicaban que han disminuido las edades, y sobre todo porque nosotros tenemos muchos factores históricos y culturales que compulsan a que el consumo del alcohol y el tabaco, fundamentalmente tenga una presencia en el escenario familiar y en las comunidades cubanas. En el caso del consumo del alcohol y el tabaco, son referidos por ellos
que el primero, en el caso del alcohol, son motivados a actividades festivas, es decir, que lo consumen por actividades que realizan festivas, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. En el caso del tabaco, ellos requieren y dicen de los fenómenos nocivos que este tiene, pero sí hay una aparición importante de que lo empiezan a consumir a partir de entre los 11 y los 13 años de edad, y que es más frecuente en los jóvenes que nosotros tenemos en la adolescencia. El 70% de los jóvenes encuestados, y que además esgrimen que han consumido alcohol o tabaco, dicen que el 70% de los ingresos que ellos perciben lo invierten precisamente en consumir drogas o consumir alcohol y tabaco. Y no siempre, cuando hablamos de los ingresos que perciben, es precisamente producto del trabajo. También, como explicaba la ministra Enaelsa, muchas veces es porque se los facilita la propia familia, los padres, y esta es una cuestión importante que en nuestras investigaciones han salido de manera muy frecuente, y es precisamente que los jóvenes que mayormente la consumen pertenecen a estas familias que tienen posibilidades económicas, tienen mayor posibilidades de ingreso que le llegan al seno familiar, y esta es una cuestión que yo creo que debemos analizar para lo que hemos estado viendo. La mayoría de los adolescentes encuestados, ellos admiten consumir sustancias solo en actividades festivas, pero en el caso del alcohol, ellos refieren que sobre todo lo han consumido, por primera vez lo consumen en el seno familiar. Y ese es un elemento interesante porque muchas veces refieren que es precisamente un adulto de la familia quien le da el primer trago de alcohol al adolescente. Muchas veces han referido incluso niños que son sus padres, motivados precisamente como un símbolo de hombría, otros símbolos que, bueno, están asociados a la propia cultura del cubano y que, bueno, lo consumen en el seno familiar. Otros explican que es entre amigos, que lo hacen por moda, otros por imitación, y algunos porque en el escenario donde se está desenvolviendo su participación en actividades festivas, recreativas u otras actividades, bueno, hay un alto consumo de alcohol en este caso, y bueno, eso también lo motiva. Como bien decía, fundamentalmente las sustancias se encuentran, quienes lo consumen, se encuentran marcadas sobre todo entre los 14 y los 15 años de edad. No obstante, hay un grupo que comienza a fumar en la edad de 11 años. Y esto, como lo decía la ministra, están en la secundaria básica. Por lo tanto, este fenómeno hay que estarlo atacando desde la propia primaria y la secundaria básica como un elemento a atender por parte de nuestra familia. Todo esto ha sido importante, sobre todo para la Unión de Jóvenes Comunistas, desarrollar un grupo de acciones. Y me preguntaba concretamente qué cosa estaba haciendo la organización juvenil, las organizaciones estudiantiles, la FEN, la FEU, los pioneros, en torno a estos elementos y a este flagelo. Bueno, en primer lugar, yo creo que la preparación de nuestros dirigentes. Aquí se explicaba algo muy claro. Nosotros no podemos hablar de algo que no conocemos si no tenemos información. Cierto es que a través de nuestras instituciones educativas la influencia ha sido muy importante, la instrucción, y se ha colocado muchas veces curricularmente algunos documentales, algunas cuestiones, algunos elementos que se han colocado para el conocimiento de los adolescentes y de los jóvenes cubanos, pero también en la información que tienen que tener nuestros principales dirigentes estudiantiles, porque a estos les corresponde una labor de prevención, una labor de argumentación, una labor de explicación en los escenarios estudiantiles. Cuba, además, no es un secreto para nadie, nosotros tenemos una sociedad altamente integrada. Un niño cuando ya lleva los 6 años de edad va a la escuela. Los números que tenemos de continuidad de estudios son prácticamente insignificantes y para el mundo serían números irrisorios. Nosotros, un adolescente, un joven que abandone la secundaria básica es un fenómeno a atender por todas las direcciones, por las organizaciones de masa, por la Unión de Jóvenes Comunistas, por el propio Ministerio de Educación, y por lo tanto, asimismo se ve un joven que esté afectado con este fenómeno y que también consuma sustancias tóxicas. Es importante, que ahorita no te explicaba, dentro de las cosas que más refieren, es que hay un rechazo al consumo de las llamadas drogas duras.
Sin embargo, al ligar el alcohol con algunos psicofármacos, se ha colocado como un elemento de moda, como un elemento de imitar a otro de los jóvenes, para probarlo, para saber cuáles son los efectos que pueda provocar, y también, bueno, para colocar las cuestiones que en el escenario grupal los adolescentes, bueno, puedan de alguna manera exaltar, y tiene que ver con las excentricidades propias de la edad de los adolescentes y de los jóvenes cubanos. Bueno, se han orientado en el caso de los activos juveniles campesinos, porque también en estas comunidades, sobre todo en nuestras comunidades campesinas de conjunto con la ANA, se ha discutido la prevención del cultivo de la marihuana en estos lugares. Nosotros tenemos un grupo importante de jóvenes que se han acogido primero al 259, después al decreto ley 300, y tienen que saber que esta es una de las cuestiones fundamentales que son altamente penalizadas por nuestra ley, pero que también podría, sobre todo en la organización juvenil, discutir sobre estos elementos. En las universidades, y sobre todo en las universidades médicas, se han constituido dúos que, sobre todo en las comunidades, de conjunto con los comités de defensa de la revolución, con la Federación de Mujeres Cubanas, han ido a dar charlas educativas, a explicar. Yo le decía que nada más cercano a hablar con un adolescente o un adolescente o un joven. Por lo tanto, en la cercanía, en lo que puedan estar explicando, en lo que puedan estar argumentando, nuestros estudiantes de las ciencias médicas tienen no solo los conocimientos básicos que la propia carrera les da, sino también que tienen las posibilidades de la comunicación que el universitario podría contribuir a ello. Y le hemos dado esta misión a la Federación de Estudiantes Universitarios, porque como aquí también se ha referido, es precisamente en edades más tempranas donde están apareciendo estos flagelos. Y en el caso de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, hemos dedicado un proceso de discusión, sobre todo en los centros de la enseñanza técnica profesional y en nuestros colectivos pioneriles, que ahora están en el proceso del 55 aniversario, su asamblea del 55 aniversario. Y existió por parte de los guías un rechazo inicial, los guías pioneriles, de colocar como uno de los temas importantes a discutir el consumo de sustancias tóxicas, porque referían que nuestros pioneros no tenían conocimiento de lo que se iba a hablar, porque referían que a lo mejor lo que hacíamos era incitar precisamente al consumo, y nos ha demostrado que donde se han hecho buenas discusiones, los estudiantes tienen elementos, conocen de lo que se está hablando, y además han aportado con acciones concretas para eliminar estos flagelos en la sociedad. También, bueno, de conjunto con el Ministerio de Educación y el resto de los ministerios formadores, se ha estado trabajando en recopilar CD, audiovisuales, bibliografía, para que sean de alguna manera materiales impresos, para que sean consultados por nuestros estudiantes. Además, se le ha puesto al alcance en todas nuestras escuelas. Se ha hecho un proceso importante reflexivo en nuestros hospitales y nuestras farmacias. Es importante destacar que aunque fundamentalmente el personal que labora en nuestra farmacia no es personal que tiene menos de 35 años en el país fundamentalmente, pero sí ha existido de conjunto con el Ministerio de Salud Pública un proceso de discusión para el control de los medicamentos y sobre todo para la explicación de las consecuencias que podrían traer ya una vez que se consumen las sustancias, bueno, las consecuencias que aquí mismo se han hablado. Es importante también destacar los espacios de diálogo que se han generado. Aquí tenemos varios ejemplos, pero quisiera destacar cómo algo que ha sido siempre un mito, sobre todo de la capital, que es la calle G, se estableció hace un poco más de un año un espacio de diálogo que Iroel lo acogió como suyo, que es la Pupila Asombrada, donde en un lugar que se le llama El Hueco, mal llamado, pero bueno, allí participan y confluyen. La sede del Instituto Internacional de Periodismo es la sede entre 21 y 23. Entre 21 y 23, y entonces ha sido un lugar donde confluyen de manera natural los grupos informales que allí se reúnen y bueno, tienen un espacio para discusión el tema de las drogas, el tema del alcoholismo, bueno, cuando lo vemos como droga en general, también ha sido discutido y es interesante las cuestiones que allí se han podido ver. Reforzar los destacamentos mirando al mar. Aquí el coronel Puey lo decía y ha sido una cuestión importante que de conjunto con los CDR se ha evaluado. Fundamentalmente hasta el año
año 2003 integraban el destacamento Mirando al Mar personas que excedían de los 50 años de edad. Bueno, ha existido una inyección importante de jóvenes a partir del propio Congreso de los CDR y de las discusiones que tuvimos de conjunto, y un grupo de jóvenes que viven en las comunidades costeras se han insertado en los destacamentos Mirando al Mar, y ha sido una inyección importante, no solo para el enfrentamiento y la prevención, sino también el traslado de los conocimientos que las personas de mayor edad le han dado a los adolescentes, a los jóvenes que están integrando este destacamento, porque mañana se quedarán ellos al frente de los destacamentos Mirando al Mar, porque la preservación de este flagelo, la preservación propia de la Revolución Cubana y de nuestros principios es una de las cuestiones fundamentales que no puede estar en juego, y mucho menos por el consumo de las drogas. Hay un debate muy interesante que se suscitó hace solo unos meses en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones educacionales. Estuvimos participando en más de 600 secundarias básicas, en más de 280 centros de preuniversitarios y de la técnica, de la enseñanza politécnica. Y participaron un grupo de especialistas, tanto de salud pública como del Ministerio de Educación, la Fiscalía, el Ministerio del Interior. Es decir, nos acompañaron un grupo de personas que se prepararon dúos de adolescentes, dúos de jóvenes, que se colocaba un material audiovisual y posteriormente nosotros, bueno, íbamos a la discusión sobre estos temas. Yo solo les voy a comentar, Randy, te voy a comentar algunas de las preguntas que... ¿Qué preguntaban los jóvenes en ese debate, claro? Los jóvenes, porque fue muy interesante y nos tuvimos que preparar muy bien, y los especialistas, nos tuvimos que apoyar en los especialistas para responder muchas de estas interrogantes. Que viene precisamente de todas esas influencias, de toda esa información que ellos reciben constantemente y que les causa expectativa o dudas sobre temas como estos, ¿no? Así mismo es. Fue muy interesante porque el debate se hizo despojado de todo formalismo, se hizo en el lugar que seleccionaba el grupo de la FEN, en el escenario de la institución, y bueno, fue muy bueno a partir de las cuestiones y lo que generó el propio debate. Como te decía, dentro de las principales interrogantes estaba cuál es el comportamiento de los que consumen droga, cómo ayudar a las personas adictas, si el alcohol y el cigarro matan, por qué los venden en nuestro país, es uno de los principales exportadores de tabaco. Fíjate qué interesante. ¿Por qué la marihuana es mala si la usan en otros países para tratar síntomas del cáncer? ¿Por qué es legal la marihuana en otros países? ¿Por qué algunas drogas hacen más daños que otras? ¿Por qué es posible que si mi amigo de la cuadra dice que se pone rico, pueden hacer tanto daño a las drogas? ¿Por qué se dice que las drogas hacen mal si te ponen feliz? ¿Cuándo uno es drogadicto y cómo se puede resolver? Yo creo que muchas de las interrogantes también aquí lo han explicado los especialistas, y qué medidas se pueden tomar para aquellos pioneros que son fumadores y cómo nos pueden ayudar. Fueron dentro de las principales cuestiones que suscitaron el debate, y lo más importante es que dejamos un mensaje claro, no solo de prevención, sino también de enfrentamiento. Hay un rechazo natural al que consume las llamadas drogas duras, tanto en el escenario familiar como en la comunidad, en la misma escuela, entre los amigos. Sin embargo, muchas veces es muy permisible que consuman alcohol, se coloca para las actividades festivas con mucha frecuencia el consumo de alcohol, y yo creo que en ese sentido también hemos intencionado acciones desde la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Los acuerdos? Ustedes tenían una acción, o han tenido durante estos años una acción importante en la promoción de una recreación diferente, una recreación sana. ¿Se han encontrado también con esos fenómenos dentro de la propia concepción de la recreación? Sí, mira, Randy, ha sido, yo creo que ha sido una de las discusiones que ha llevado a lo largo de la historia. Como mismo la organización está próxima a cumplir 55 años, dentro de los principales planteamientos de los jóvenes cubanos siempre ha estado latente el elemento de la recreación. Ahora, ¿cuál es la recreación que nosotros queremos? Cómo la Unión de Jóvenes Comunistas contribuye a que las instituciones que precisamente existen en el país para brindar recreación a nuestros adolescentes y jóvenes cubanos lo hagan, y lo hagan de la mejor manera, son una de las discusiones fundamentales que hemos tenido. Hay algunas cuestiones, algunas alternativas, algunas soluciones que a niveles de territorio nosotros las hemos visto, las hemos podido palpar, hemos evaluado que se convierte en un ambiente sano,
un ambiente de esparcimiento, un ambiente donde la familia puede permitir que sus hijos asistan a estos lugares y bueno, no va a suceder ninguno de estos fenómenos que hoy desdichadamente estamos hablando aquí, que hay una parte ínfima, muy pequeña, pero un joven que consuma una droga tiene que ser una preocupación, una ocupación de nosotros. Un joven que consuma una droga es una preocupación del país. Un joven que hay que atender, una persona que consuma droga, es una persona que en el país, y yo creo que ese es el concepto más amplio que el general de Ejército nos ha dicho, que ninguna persona quedará desamparada. En ese mismo concepto no están solo los elementos económicos, también están los elementos que en el orden psicológico, de atención médica, de prevención social, nosotros podríamos estar haciendo en ese concepto, en la interpretación de lo que él nos ha tratado de trasladar. Y precisamente se han buscado varias alternativas. Ahora las alternativas tienen que ser con una música acorde, con audiovisuales también que para nada llamen a la enajenación y muchas veces a exacerbar los movimientos pélvicos que algunas de las muchachas y los muchachos tienen en muchos de estos lugares y que contribuyen también a exacerbar no solo el consumo del tabaco y el cigarro, del alcohol, sino también, bueno, pueden ir mucho más allá, porque cuando nos hemos entrevistado con jóvenes que hoy están en estos centros de rehabilitación, también nos los explican y nos los dicen, que empezaron precisamente por un cigarrillo, empezaron precisamente por un trago de alcohol, hasta que se fueron, como bien se dice en el argot, y sobre todo el Ministerio del Interior se dice que se fueron enganchando ya con las drogas. Y esta ha sido una de las batallas fundamentales que tiene la Unión de Jóvenes Comunistas. Fueron de las discusiones que se hicieron en el recientemente concluido Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, que le dedicó no solo el Acuerdo 45, que va dedicado, dirigido a hoy los que consumen sustancias tóxicas, sino que hay 13 acuerdos más que tienen relaciones con estos temas y hay acciones concretas que tienen. Yo solo explicarte, Randy, que también nuestros medios audiovisuales, nuestros medios alternativos tienen que contribuir. Aquí se ha hablado del paquete semanal. No es un secreto para nadie, porque además muchas familias las contemplan, las ven de conjunto con los adolescentes, con los jóvenes, las llamadas narcoseries, donde el capo y la vida del capo se puede elegir como uno de los paradigmas de los jóvenes, y eso no es lo que nosotros queremos para la juventud cubana. Nosotros queremos jóvenes con valores éticos y morales que contribuyan precisamente a esa formación de la sociedad en que estamos viviendo. Y como te decía, en las redes sociales y otros audiovisuales, otras alternativas, aquí se ha puesto el ejemplo de Cinesoft, pero también de conjunto con el ICRT se ha estado trabajando en series, el ISA y el ISDI, estos dos, el Instituto de Diseño y el Instituto Superior de Arte, han hecho trabajos de tesis, han realizado algunos audiovisuales que contribuyen a la discusión en los escenarios hechos por los propios jóvenes estudiantiles, y son hechos por los propios jóvenes. Tenemos varias tesis del quinto año de realizadores que son hechos por los propios jóvenes, por lo tanto es muy asequible verlo, tener la posibilidad. Y el otro elemento es que en la estrategia de comunicación de la Unión de Jóvenes Comunistas nosotros tenemos que lograr paradigmas, y el rechazo a las drogas tiene que ser a partir de los paradigmas. Nosotros somos una isla llena de paradigmas. Si nosotros lo vemos en el sector deportivo, hay muchos deportistas que son paradigmas para los jóvenes. Bueno, esa vitalidad, la salud que tienen muchos de nuestros deportistas, diciendo un no a las drogas, participando en un conversatorio con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, puede ser una acción eficaz que contribuye a erradicarla y también a enfrentarla. Nuestro periódico Juventud Rebelde, yo creo que ha sido también, se ha hecho eco de las discusiones, se han colocado elementos de debate en estos lugares, y también las redes sociales. Las redes sociales, el sitio web Soy Cuba, tiene destinadas cuestiones que llevan el enfoque de las drogas, y yo creo que hoy existe una preocupación de todos. Esta misma mesa redonda, con la contribución de un grupo multisectorial de varias instituciones de nuestro país, dice la marcha y por dónde va el camino. El camino tiene que ser enfrentar este flagelo, pero tiene que ser una conducta de rechazo de todos los que vean. Y por último,
hay que pedirle mucho a nuestra familia, porque lo que va a hacer el joven cubano es también fruto de nuestras instituciones educativas, pero también lo que pueda formar, los valores que puedan formar nuestra sociedad, nuestra comunidad, pero también fundamentalmente nuestra familia. En esa contribución, yo creo que en ese camino anda la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones estudiantiles. Gracias, Juniaski. Este jueves, foro, debate y mesa redonda sobre el enfrentamiento en Cuba a las drogas. Reconocidos especialistas y representantes de organismos y organizaciones del país participarán el jueves entre 10 de la mañana y 12 meridiano en un foro digital en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda sobre el enfrentamiento en Cuba al fenómeno de las drogas. Más tarde, a las 7 pasado meridiano, responderán en la mesa redonda a las opiniones e interrogantes de la población sobre este importante tema. Mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Sin el socialismo, las familias cubanas no podrían ver crecer a sus hijos sanos a que alguien los induzca a la droga o al vicio, o puedan morir en sus escuelas a manos de sus propios compañeros. Sin el socialismo, Cuba no sería, como lo es hoy, la más sólida barrera en el hemisferio contra el tráfico de drogas, en beneficio incluso de la sociedad norteamericana. Bueno, y como hemos dicho desde el principio, este es un enfrentamiento que involucra a toda la sociedad cubana, a todas sus instituciones. Por eso cerramos nuestra mesa redonda precisamente con la ministra de Justicia de nuestro país, que es a la vez la presidenta de la Comisión Nacional de Drogas de Cuba. ¿Cómo se concibe, ministra, desde nuestro país el enfrentamiento al fenómeno de las drogas? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene nuestra sociedad y nuestro país para enfrentar un fenómeno como este? Sí, bueno, ante todo, muy buenas noches a la teleaudiencia que nos acompaña. Y en efecto, como bien se ha explicado por el resto de los panelistas, el flagelo de las drogas se extiende a todas las regiones geográficas y genera violencia, diversas conductas criminales, la exclusión social y además también delicadas situaciones sanitarias, como se ha explicado aquí. Este problema que hoy tenemos en el mundo no se solucionará ni con la militarización de los pueblos y los países, ni con la legalización. Solo se logrará con la aplicación coherente del principio de responsabilidad común y compartida, una voluntad política de los estados para su enfrentamiento unido a un orden jurídico coherente y racional. Es por ello que Cuba ha diseñado una estrategia en la que se combina coherentemente el enfrentamiento con la prevención. Y esta estrategia está conducida por la Comisión Nacional de Drogas, integrada por un grupo de instituciones, organizaciones, que están representadas no solo las estructuras de prevención, sino también las de enfrentamiento, como el Ministerio del Interior, la Aduana General de la República, la Fiscalía General, y bueno, el Ministerio de Educación, de Salud Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y otros organismos e instituciones, así como organizaciones sociales y de masa, que son atraídas en los momentos que corresponda para los análisis de los temas. Esta comisión no solo existe a nivel nacional desde el año 1989, que fue constituida, sino también que tiene una representación territorial. Existen comisiones a nivel provincial, municipal, y en todas ellas se coordina el Programa Nacional Integral para el Enfrentamiento, con una posición multifactorial, como hemos podido apreciar en el día de hoy, con una interrelación de disciplinas que permite hacer evaluaciones integrales, abarcadoras, y sobre todo, bueno, pues esa integralidad que permite que nuestro país, por las condiciones que tiene, que está conducida por un gobierno que tiene una voluntad política para hacerlo, pues conduce estas políticas en dependencia de las necesidades. Se elaboran sistemáticamente planes sectoriales y territoriales. Estos planes de prevención son actualizados sistemáticamente. Ahora recientemente se hizo una actualización y se realiza cada 5 años según las sugerencias de la ONU, o sea, la Organización de Naciones Unidas, que está diseñada para este tema. Y bueno, como estamos viendo, es evidente la participación de toda la sociedad, no solo de las instituciones gubernamentales, no solo de las organizaciones estudiantiles, campesinas,
sino también de la comunidad y hasta la familia. O sea que como esa integralidad tan abarcadora es la que nos permite poder desarrollar las acciones que realizamos. La voluntad política de nuestro gobierno está presente desde el primer momento para enfrentar este problema, y no solo con estrategias, sino con el aseguramiento de los recursos necesarios para evitar que este problema se convierta en un peligro para la seguridad nacional. Y a él se han destinado recursos, a pesar de las limitaciones que tenemos en nuestro país, del bloqueo y demás, se están destinando los recursos que son necesarios para este enfrentamiento. Igualmente, bueno, la prioridad está en la prevención. Solo con esa cultura del rechazo es que vamos a lograr no solo una actitud preventiva, sino también de que sean nuestros propios ciudadanos los que se nieguen al consumo, independientemente de cualquier influencia que se pueda recibir. Y se realizan, por supuesto, también planes independientes por cada una de nuestras instituciones, atendiendo a los riesgos que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, no son los mismos los riesgos de la educación que las que tiene el turismo, que las que tiene la cultura, y así se van a ir diferenciando estos temas para lograr que haya una individualización también en el tratamiento, que es lo que nos permite también que cada quien juegue el papel que le corresponde. Igualmente tenemos un objetivo general sobre el cual se está trabajando y reiteramos, es preparar a nuestra población para evitar el uso indebido de drogas. Solo con evitarlo es que nosotros vamos a lograr enfrentar. Y para ello, bueno, se consolidan todos los esfuerzos de estas instituciones. Se hacen acciones sistemáticas, coordinadas, interrelacionadas y dirigidas sobre todo al desarrollo integral ese de nuestro individuo en una formación y desarrollo sano, con hábitos de vida adecuados para que tengamos ese ciudadano que necesita una sociedad socialista como la nuestra. En el caso del enfrentamiento, bueno, existe una coordinación entre todas las fuerzas, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Fiscalía, la aduana, y esto permite también esa integralidad que estamos trabajando. Y no podemos descuidar también ese enfrentamiento jurídico penal, un enfrentamiento con una legislación que asegura y que da cobertura legal a todas estas conductas y también de una forma administrativa. Contamos con un código penal con severas sanciones para aquellos que cometen el delito del tráfico, atemperadas a las indicaciones de las Naciones Unidas y que también tipifican el lavado de dinero y otras conductas colaterales a esta también conductas delictivas relacionadas con las drogas. Tenemos el decreto ley 149 de enriquecimiento ilícito, un decreto ley 232 que hace un enfrentamiento administrativo también a estas conductas, donde se aplica la confiscación de los bienes, propiedad de las personas, viviendas, tierras, como se ha explicado. Y esto se conjuga, no solo el enfrentamiento severo, sino también el hecho de que emite este enfrentamiento también una conducta y una actitud persuasiva. Los traficantes se cuidan de que sean capturados en Cuba porque saben que van a tener un enfrentamiento y unas penas severas a su conducta. Y esto también... Y para los que participen dentro del país no solo corren el riesgo de la prisión, sino de perder todas esas propiedades, ¿no? Igualmente existen normas relacionadas con las infracciones de la aduana, o sea que están cubiertas tanto la frontera, el interno, como bien dice, la profundidad, pero también todo el que intente usar nuestro territorio va a recibir también las respuestas que correspondan. Igualmente, bueno, por su parte, la rehabilitación y reinserción social es clave, porque desdichadamente tenemos algunos casos, pero para nosotros el hombre es el centro y por tanto aquí se pone también en función todas nuestras estructuras del sistema de salud, con todo lo que ha explicado el viceministro, y también con normativas que respaldan este sistema, con un programa del uso indebido de drogas y sobre todo la atención a la drogadicción, porque el objetivo es que estas personas, como hemos podido ver en los materiales que se han expuesto, sean seres útiles, se rehabiliten y puedan participar en la vida social. Y cerrando, bueno, al final la cooperación internacional. Estos son principios clave. Un flagelo de esta magnitud, que es un flagelo que está presente en el mundo, solo se puede enfrentar con la cooperación de los países y del mundo. Y es por ello que Cuba ha trabajado intensamente en las
formando parte, por supuesto, de las 3 convenciones internacionales, pero también con acuerdos gubernamentales de cooperación antidroga, que hoy podemos decir que tenemos acuerdos con 46 países, y con 69 naciones se tienen relaciones de información operacional, o sea, que nos permite en tiempo real poder compartir información que contrarresta estas organizaciones internacionales en el caso del tráfico por aguas cercanas a Cuba. Igualmente tenemos estrechas relaciones con la Organización de Naciones Unidas, con la ONLEA, y participamos activamente en toda la asistencia judicial con aquellos países en los cuales tenemos no solo cooperación judicial, sino tenemos cooperación aduanera, cooperación policial y judicial, o sea que así se integra totalmente el trabajo de cooperación, y Cuba tiene una participación muy activa en todos los eventos que de esta índole, porque también tenemos la posibilidad de aportar nuestras modestas experiencias en el tema de la prevención, fundamentalmente en que sin tener los recursos que otros países desarrollan para un enfrentamiento eficaz con recursos de última tecnología, bueno, nosotros modestamente tenemos resultados positivos, y ha sido con el trabajo del hombre, con el trabajo de nuestros especialistas, de nuestros profesionales, que indudablemente es la labor primordial para esto, que es la prevención. Pues ya hace unos minuticos en pantalla ahí una imagen de usted recientemente en Naciones Unidas. Acaba de ocurrir una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas dedicada al tema de las drogas. Hay una gran, pudiéramos decir, un gran debate internacional sobre el tema del combate al tráfico, al consumo de drogas. En ese contexto internacional, en medio de estas complejidades, ¿cómo se está dando el debate? ¿Qué posición llevó Cuba a ese debate de las Naciones Unidas? Sí, bueno, el problema de las drogas preocupa al mundo, y este es un reflejo, o sea que en los días del 19 al 21 del mes de abril se desarrolló una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, que por sus siglas está denominada UNGAS, y que tenía como objetivo llevar a un debate, a solicitud de un grupo de países, estados partes de estas convenciones, para analizar el agobiante tema de las drogas, con el propósito de adelantar estos debates, porque está previsto que en el 2019 la Asamblea General se realice un debate también general sobre el tema de las drogas, o sea que hay un seguimiento, y esta fue, vamos a decir, un adelanto de lo que pudiera irse preparando ya para la evaluación que se realizará en el año 2019. Es indudable que los objetivos de esta reunión fueron hacer una evaluación crítica de la situación mundial con respecto a las drogas y de las políticas que se están desarrollando hoy por los diferentes países para enfrentar este problema, así como también examinar el modo en que se aplican los principios de las convenciones, de los tratados internacionales de fiscalización, y sobre todo cómo se logra un enfoque equilibrado para que se promuevan nuevas políticas que permitan un enfrentamiento mucho más eficaz. El mundo ha cambiado, y por tanto las políticas contra las drogas también tienen que ir cambiando. Hay que irla temperando a las nuevas condiciones, y es necesario, por supuesto, hacer este tipo de examen donde participan todos los países, estados partes, para los cambios de política lograrlas implementar en sus territorios dentro del marco jurídico internacional creado para ello. Los resultados de esta asamblea, esta sesión especial, bueno, se emite un documento rector que orienta a los países y recomienda de forma operativa cómo fortalecer la declaración política y el plan de acción del 2009, y se realiza una evaluación también de los logros como de las formas en que de una manera diferente se pueden abordar estos temas. Retos que son no solo del pasado, sino también del futuro, retos emergentes, porque el problema es tan grave que requiere una atención priorizada y sobre todo aplicar políticas globales con mucha cooperación internacional. El tema de los nuevos enfoques se está tratando, pero indudablemente hay todavía muchos elementos en que se pueden trabajar, en que los países no han renunciado a que este es un fenómeno que se puede enfrentar y que al final, legal o no, provoca un daño. Y yo creo que ese es el principal problema, tratar de evitar que ese daño llegue a nuestras sociedades, y es lo que en el caso de nuestro país, al igual que las de el resto de los países, se registraron las posiciones, y Cuba
considera y mantiene la posición de que sí es posible un enfrentamiento efectivo contra las drogas, cuando se desarrollan políticas integrales, preventivas, educativas, que sean conducidas por los estados, como hacemos en nuestro caso, con una inclusión social, con la participación popular y comunitaria, como hemos trabajado en nuestro país, y también con rehabilitamiento de salud, con vías accesibles para la atención a la drogodependencia, sin discriminación de ningún tipo, y complementadas, por supuesto, con un enfrentamiento firme y decidido hacia los delitos que acompañan este fenómeno y la cooperación internacional. Por lo tanto, Randy, nosotros en Cuba, bajo estos preceptos, nuestro país ha logrado que la producción, el tráfico o el consumo de sustancias ilícitas no sea un problema social significativo. Y también hemos logrado impedir que nuestro territorio se constituya en una plataforma para organizaciones criminales, para el tráfico de drogas y para sus delitos conexos. Y esa será, por supuesto, la posición que seguiremos trabajando, que seguiremos desarrollando, cada vez perfeccionando nuestro sistema, nuestra integración, y un ejemplo de ello ha sido las exposiciones realizadas por todos los compañeros del panel, cómo cada una institución, independientemente, pero acompañada e interrelacionada con el resto, se pueden lograr los resultados que hoy modestamente exhibimos en el mundo. Cuba ha demostrado que esa batalla es posible, que con la voluntad política, con la participación social, con la interrelación de todas las instituciones, es posible enfrentar este flagelo que ha dividido y que ha golpeado a otras sociedades. La revolución, el socialismo, son garantía también de que el ser humano viva a pleno, viva en libertad, viva con aspiraciones y no golpeado por fenómenos como este de las drogas. Queremos un ciudadano solidario, participativo, consciente, y en esa batalla, por supuesto, que tenemos que participar todos. Yo quiero agradecerle a los que me han acompañado esta tarde acá en el panel por esta amplia información que le hemos podido dar a todo nuestro pueblo. Es un flagelo del que nuestra sociedad no puede desentenderse, tiene que enfrentarlo con conocimiento, tiene que enfrentarlo con una acción unida. La situación, como se ha explicado, en nuestro país atañe a muy pocas partes de nuestra población, pero ello no es obvio para que todos los días pues planteemos un combate frontal contra las drogas. Ahí está el éxito de lo que hemos logrado a lo largo de estas décadas del triunfo mismo de la revolución, y es una batalla que tiene que estar presente cada uno de los días de nuestra existencia. La juventud, los jóvenes, los adolescentes son el principal bastión de la sociedad cubana, y por lo tanto a su desarrollo saludable, a su desarrollo consciente, a su desarrollo cada vez más participativo en nuestra sociedad, pues tendremos que dedicar todos los esfuerzos. Por eso el jueves regresaremos con este tema aquí en la Mesa Redonda. Estarán con nosotros especialistas de diversos temas, representantes de nuestras organizaciones, para responder las preguntas que ustedes nos han hecho a través de las llamadas telefónicas, del contacto que tendremos en el foro debate digital que el próximo jueves a las 10 de la mañana desarrollaremos también en los sitios web de la Mesa Redonda y de Cuba Debate, y por supuesto que estaremos ampliando más información sobre este importante tema. Le agradezco también a todos los miembros de la Comisión Nacional de Drogas de nuestro país que nos han estado acompañando, y a ustedes los invito a que mañana estén con nosotros compartiendo las experiencias espirituanas en la agricultura, y el jueves regresamos de nuevo con este tema. Nos vamos con las imágenes del día. Hoy las Naciones Unidas y la comunidad internacional ha recordado a las víctimas del grave accidente nuclear de Chernobyl hace 30 años. Con esas imágenes nos despedimos. Muy buenas noches.